¿Cuál sería la importancia del uso del tiempo dual? Tal vez el primer concepto que se viene a la mente es en un cambio de paradigma, guste o no, porque confronta a los que solamente creen en años, que debe usar días y debe reestudiar muy bien el sujeto cómo ocupa los años y cómo ocupa los días. Y a los que solamente ocupan días, les obliga a decir, sabe que hay una dilatación del tiempo y les guste o no, tiene que saber explicar esa dilatación en el sujeto que usted está explicando. Y eso a su vez trae una secuela tremenda en toda la interpretación profética de lo que se ha escrito hasta el día de hoy. Porque uno solamente hace un vislumbre de investigación de lo que se ha escrito con respecto a los que solamente usan años o solamente hacen días. Esto con este nuevo paradigma hay que hacerle muchos ajustes, a reinvestigar los orígenes de sus profecías, investigar si los sujetos, aun pudiendo ser los correctos, no lo estén sobredimensionando en fechas que no corresponden, asignándole por mil razones. Las iremos diciendo después cuando estudiemos Daniel. Sucesos, hechos destacados con tal de que la profecía se cumpla, y más aún si ya puse fechas que no puedo cambiar, porque le di orden de nacimiento de congregaciones y de iglesias por ello. Pasan a ser doctrinas exclusivas. Entonces, hay una revolución que viene por delante en este tipo de congregaciones. Segundo, el sujeto experimenta un problema serio ante Dios y Dios no le deja pasar eso. Y al no dejarle pasar eso, sufre consecuencias, dolor, tragedia y muerte. No es un juego, es lo que resaltamos al analizar todo lo que ocurrió en torno a Moisés en el desierto y todo lo que ocurrió en torno a la nación de Israel con las 10 tribus y a las dos del sur, con Ezequiel. Y ahí aparece un término interesante porque Ezequiel hace de vicario, como una especie de tipo de lo que va a ocurrir con lo que Daniel revela con Jesús de Nazaret y el Mesías. Por lo tanto, el uso del día por año me amplía, contrae y dilata el tiempo a la vez. Lo dilata en el sentido de que al darme años y cuando Daniel está hablando a futuro, me está diciendo, oiga, primero Dios en su sabiduría me está advirtiendo lo que llevará sobre sí ese sujeto cuando sea destruido. Hay razones por las cuales va a ser destruido. Primero, el cuerno de salvación y segundo, el cuerno de perdición. Y luego me obliga a separar muy bien estos dos cuernos, las características que hay en torno y alrededor. No puedo mezclar los sucesos en ambos a la vez. Hablando a los niños, estamos hablando de peras y de manzanas. El capítulo 9 es exclusivo del cuerno salvación. Ahí no tiene nada que ver el cuerno pequeño, ni en orígenes ni en futuros de cómo se usa ese periodo de las 70 semanas. Sí tiene mucho que ver en los otros periodos, pero en las 70 semanas no, porque es una obra, la del Mesías. He insistido permanentemente que Daniel 9:24 revela, pero con una belleza tremenda ahora, la causa de este castigo, el pecado. Dice que en la santa ciudad, este Mesías, cuando llegue a la semana 69, va a ser ungido como el santo de los santos y en la mitad de la semana 70 va a aportar sobre sí los pecados de toda la humanidad. Y él mismo, usando en días y una forma exacta de días, que ya lo expresé en el audio anterior, su obra testifica con su misión y muere en la cruz. Pero cuando uno ahonda un poquito más y pone más sensible la perilla para profundizar y ver mejor la imagen de lo que hay detrás de Daniel 9:24,
Me está hablando que este Mesías acaba con la prevaricación. La prevaricación es un concepto que tiene que ver con el bien y el mal. Por lo tanto, es una relación que es entre el creador y la criatura y en un conflicto entre ellos de lo que entenderá uno y el otro por el bien y el mal. Eso estamos hablando. Para acabar y concluir el pecado. Concluir el pecado es también el concepto de lo que es el bien y el mal. Son conceptos que están trabajando en la mente, la conciencia de la criatura en relación con el creador que tiene su concepto de bien y de mal, pero algo pasó ahí, hubo un distanciamiento entre lo que uno entiende por el bien y lo que entiende el otro por el bien. Y lo mismo pasa con el mal. Es cosa de ver lo que ocurre hoy día en los gobiernos del mundo, en los sistemas de cómo se gobiernan las naciones, los poderes que definen el poder de la justicia, de qué es bueno y qué es malo en sus leyes, los proyectos de ley que todos tienen, el concepto de bien y de mal que va evolucionando con respecto a un tema ético-moral en la sociedad. Y ocurre que me está hablando de eso, que el Mesías tiene mucho que hablar en torno a eso, y habla a través desde el ungimiento hasta la cruz. Interesante. Expiar la iniquidad. O sea, este concepto de justo e injusto también está ligado a este concepto de bien y de mal. Entonces, traer la justicia de los siglos es porque está alejando la injusticia. O sea, es extraordinario. Y cuando dice que sella la visión y la profecía, lo que está diciendo es que la visión y la profecía de esto es lo que habla, del tratamiento del bien y del mal. Y se acaba esto porque ahora se unge al santo de los santos y está dicha la última palabra ahí en la mitad de la semana 70. Jesús de Nazaret dándole cumplimiento a estas frases que se ven tan simples. Y luego dice, miren, y como esto es profecía, hay un punto de partida y hay un punto final, que es el 457 antes de Cristo, y que llegamos a la edad de cuando Cristo tiene 33 años ahí en la cruz. Por lo tanto, el uso del tiempo dual me está diciendo amplíe su mente. Y aquí no se trata de poner cualquier fecha. Analice bien el sujeto, de cómo, por un lado, trata con este concepto del pecado, cómo, cómo él percibe ese concepto, cómo él actúa, y fruto de eso recibirá también una acción muy especial de su propio creador. Es inimaginable ver a la nación de Israel que no hizo nada bueno, es lo que dice Esteban en su largo discurso antes de ser apedreado, nada nuevo desde que sale de Egipto hasta la muerte en la cruz. Y cuando uno analiza las dos citas, las de Moisés y las de Ezequiel, lo que me está hablando desde que sale de Egipto hasta cuando se divide post muerte de Salomón en el norte y en el sur, que hay hasta guerras entre ellos, y caen los del norte en el 722 por el rey asirio, fruto de su pecado, 390 años de pecado. Dios dice, hasta aquí llegan ustedes. Y luego a las dos tribus del sur, que son asediados tres veces por Nabucodonosor, años después, estamos hablando del 605 antes de Jesucristo, estamos hablando del 597 antes de Cristo y la fecha terrible del 586, cuando es el templo Salomón que es destruido, quemado, y la santa ciudad. Estamos, dimensionamos lo que está ocurriendo. Todo eso por fruto del pecado de las 10 tribus y las dos tribus, un fracaso total. Entonces, ojo, ¿cómo estoy tomando yo el sujeto de pecado? Hubo destrucción y muerte, pero Dios hizo una promesa tempranamente de un remanente que entraría en la historia.
y nos habla y nos prepara para un cuerno de salvación. El que hace esta obra, la que está ahí en Daniel 9:24, es Jesús de Nazaret, no es ningún sacerdote por contabilizar en días o en años. No es cualquiera, no es un pueblo, no es la iglesia, es Jesucristo. Así que este paradigma del día por año tiene que ser perfecto. Tiene que usarse en años, como es un hecho futuro, y tiene que usarse en días. Y el día de la crucifixión deben coincidir lo que se avisó de él, lo que se hizo de él y que el propio sujeto habló. Por eso es que digo que es una fotografía con un mayor poder de resolución, donde me está analizando la historia del bien y del mal, no solamente pedacitos de historia. Y en la forma como analizo al sujeto y lo voy a enaltecer. Y cuando me doy cuenta que en Daniel hay solamente dos sujetos, el de Daniel 9 y el cuerno pequeño del Daniel 7, del Daniel 8, lo que va a ocurrir entre el 10 y el 11 y 12. Entonces, qué interesante. Y si más encima se está dilatando el tiempo, me está produciendo una cosa impresionante en el resto de la profecía. En el capítulo 11 se tienen que extenderlas, se tienen que abrir las citas bíblicas, porque hay días, y las pautas están en el mismo libro de Daniel. Me está diciendo que en el caso del cuerno pequeño hay sucesos donde hay intervalos en el medio. Voy a hablar específicamente de los 2290 días. Desde que se quita el continuo, es decir, cuando el cuerno pequeño, furioso por esta obra que ya hizo Jesús en la cruz, va a querer quitar el sacrificio de Cristo y su intercesión. Y digo estas dos palabras, porque algunos, por querer justificar una fecha que no tiene ni sentido, solamente se fueron por el lado de la intercesión. Pero ordénese, porque cuando analiza todo el Levítico, para que exista intercesión, primero hay un sacrificio. Entonces, en la forma en como yo voy a definir el continuo es muy importante. La intercesión es un efecto de una causa que es mucho más profunda, que es el sacrificio. Y lo que hace el cuerno pequeño en la historia es echar abajo el sacrificio y ese mismo momento, por supuesto, que ensucia la intercesión. Estúdiese bien ese orden. Y luego viene la abominación espantosa. Entonces, imaginarse una abominación espantosa actuando durante 1260 años y después qué, porque se quedó solamente en años. Es muy distinto decir que se avisa que ese poder hace esa obra y que va goteando y haciendo una serie de cosas que son absurdas en el plan de Dios y en la obediencia a Dios, pero que luego hay un periodo en día en que Él va a actuar con toda su fuerza y Dios lo destruye. Esa es la belleza del día por año cuando se aplica al caso del cuerno pequeño. Lo hablaremos más detalladamente cuando analicemos esos capítulos. El 7, el 8, el 10, el 11 y el 12. Entonces, cuando me está diciendo que el día por año, en forma dual, me da una mayor resolución, la fotografía la veo con más clara, yo digo, qué interesante. Y cuando el denominador común me lleva a investigar una cosa que es mucho más profunda todavía, el concepto de pecado que está en juego en estos sujetos. Y ahí logro entender recién la importancia de la característica de que el Mesías muera, porque relaciona su accionar con mi concepto de bien y de mal. Ahora, dicho fácil, me está diciendo, analicemos tus prevaricaciones, predicador. Analicemos ahora esto del pecado, esto de la justicia, esto de expiar tu pecado. Y cuando tú hablas de visión y hablas de profecía, ¿estás entendiendo que es para hablar del Mesías que soluciona todo esto? ¿O me estás llenando con otras cosas como un árbol de Pascua, con lucecitas por todos lados? Y no logro ver al niño de Belén que está ahí abajo. No logro ver el cántico de los ángeles, las profecías dadas por los ancianos en torno al pesebre acerca de ese niño. No logro ver su cruz desde el pesebre. Entonces algo está faltando ahí. Concluyo entonces que desde la problemática del pecado, yo debo saber
sacar una fotografía perfecta, luminosa y radiante de cómo actúan esos sujetos. Esa es la belleza del día por año. Y luego viene la gran invitación que me hace el día por año. Porque el primero que invita es a Jesús de Nazaret. Le está diciendo, mire, echan a correr la profecía. Se acaba esta de la hegemonía, porque al definir el concepto de sujeto, la pregunta es, ¿quién es el sujeto que hace este plan de la salvación? Y queda claro que no es la nación de Israel ni tampoco la iglesia. Ellos son solamente medio, porque quien va a redefinir y es el centro de la profecía es el Mesías príncipe. Y el Mesías príncipe aparece en el nuevo cronograma de Daniel diciendo, mire, cuando yo llegue al año 483, va a ser ungido el santo de los santos. Y al ser ungido era el santo de los santos, también estamos siendo sumergidos en él. Y cuando él muere 3 años y medio, es decir, 3 días y medio en la mitad de la semana, me está diciendo, miren, yo soy el vicario. Sobre mí va a aportar Dios todos los pecados del mundo. Y cuando yo comience a explicar mi mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, me toma sentido toda la profecía de Daniel y todas las palabras que Jesús habla del reino de Dios. Entramos en profecía. Pero yo veo cada día las noticias, leo los periódicos, las conversaciones y todos estamos pendientes de una y otra parte de lo que ocurre en el mundo según los intereses de cada cual. Pero Dios me dice, ok, sigue haciéndolo. Ve la cosmovisión del mundo, ve la política, ve todo, pero cuidado, quiero que sepas que estás en profecía. A partir del momento que yo muero en la cruz, formas parte de una profecía. Y al momento de revelar que existe un archienemigo de la cruz, vas a saber una segunda cosa. ¿En qué parte de la profecía de él estás tú viviendo? ¿Toda la raza humana ha estado en eso? No. Va a depender del origen que yo le dé a ese cuerno pequeño, porque quiere decir que a partir de esta fecha, ante tu presencia en la historia, hay generaciones que ya están viviendo, están experimentando eso. Pero que en días verás el actuar final de él, fecha que será destruido. Entonces se reordena toda la panorámica de la profecía. Es un nuevo paradigma. Y no solamente eso, porque cuando analizamos el factor tiempo al día por año y tomamos el caso de la abominación espantosa de los tiempos y medio tiempo, o de 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses, yo digo, ay, parece que estas dos últimas cifras las he visto en otro lugar. Sí, las has visto, Jaime, en Apocalipsis. Cuando hable yo de las bestias espantosas y terribles y de todo lo que hay por delante, y estoy analizando en esta caminata entre bestias, cuernos y cabezas, fíjate que hay un periodo que las une. Y el principio del día por año tiene que trasladarlo ahora a Apocalipsis, que no se le reveló a Daniel, sino que a Juan, el apóstol amado de Jesús. Entonces también me lleva a reordenar mejor la resolución de esta fotografía final. Por lo tanto, se abre un mundo maravilloso y si el día por año tiene que ver con el pecado, con la transgresión, con la prevaricación, estamos llevando a Apocalipsis el conflicto del bien y del mal. Y analicemos lo que ocurre en esta profecía en la cual ya estoy, en la de las 70 semanas. ¿Qué está pasando el día del bautismo? Cuando analizamos la cita que está ahí en Mateo, dice, verso 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Cuando uno analiza las cronologías de Jesús, y hay muchas pugnas, yo aquí voy a usar la del Tanaj. Aquí estamos en el último día del año 69. ¿Ya? ¿Y qué serían los
semana 69, y que serían el día 483, partiendo del 457 a.C. Recomiendo revisar los audios anteriores. Jesús está en esa profecía y la está experimentando. Si cuando él abre el libro y dice que él es el ungido y estas palabras se han cumplido hoy, ya se están cumpliendo qué rato en su ungimiento ahí en el Jordán. Dice que Juan le resistía mucho, diciendo, es menester que yo sea bautizado de ti, y tú vienes a mí. Respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. Jesús fue ungido por agua y por Espíritu. Y Él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre Él. Muy precisa la frase. No sobre Juan el Bautista, sobre Él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y aquí entra en nuestro paradigma una variable adicional. ¿Qué dice la voz? Este es mi Hijo amado. Esta frase, Hijo de Dios, es la que va a traer ahora problemas serios. Y recordemos bajo qué contexto estamos hablando de esta profecía. Es un hijo de Dios que está relacionado con el tratamiento del pecado, con el concepto en nuestra conciencia de qué es el bien y qué es el mal, porque de ahí nace el problema de la justicia y la injusticia. Nunca perdamos de vista eso. Entonces, cuando Dios actuó usando el día por año en los tiempos de Moisés, había un problema de justicia e injusticia, de bien y de mal. Cuando Ezequiel está usando el día por año en forma dual, está el problema del pecado de las 10 tribus del norte, de un problema de justicia e injusticia, de bien y de mal. Y cuando está 40 días por 40 años de pecados de las tribus de Judá, está hablando de un problema de justicia e injusticia que cometieron los reyes de Judá. Un concepto de bien y de mal. Y cuando uno lee toda la escritura de lo que hicieron estos reyes, en Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, no hubo ninguno que hizo el bien. Por lo tanto, eran todos injustos. Y a la nación de Israel se le dan las últimas 70 semanas para decir, miren, de toda su historia, no de la profecía de 2300 días, de toda su historia, les voy a dar los últimos 490 años, porque el momento que Jesús muere en la cruz, en la mitad de la semana 70, y luego viene la confirmación, porque viene un cambio de paradigma en lo que es el concepto de pueblo de Dios y el concepto de remanente de la raza humana, ahora es Jesús quien maneja la profecía, y no es ni una iglesia, ni es el pueblo judío, sino que es Jesús de Nazaret. Frente a eso estamos. Pero ahora estamos frente al Hijo de Dios. Y ocurre que es el Hijo de Dios que le gusta decirse que es el Hijo del Hombre. Y hay muchas enseñanzas del por qué Dios quiso llamarse así. Una de las más comunes, y que casi el mundo entero acepta, es que se llamó Hijo de Hombre para enseñarnos a nosotros que no lo viéramos, y esto es un absurdo, que no lo viéramos como Dios, para que no crean que tenía ventaja sobre nosotros. Es un absurdo decir eso. Lo que él está diciendo
se ha cumplido la profecía, toma un cuerpo igual que ustedes, semejante a ustedes. Y aquí hay un tema interesante. Y yo quiero que vean en mí que el Padre y yo somos uno. Ojo, esa es otra mirada. Y lo que el diablo va a querer hacer es separar al Padre del Hijo. Y por eso que habla del Hijo del Hombre. Siendo era un marciano, era un hijo de hombre. Nació de una mujer, engendrado por el Espíritu Santo. Pero él podía desconectarse del Padre y lo que hace el diablo es permanentemente decir así que tú eres hija de Dios, ¿verdad? Es hacerlo dudar de esta comunión con el Padre. Porque no estando en comunión con el Padre, por supuesto que nada de lo que hizo habría podido hacer. Y cuando él se defiende, dice, bueno, ¿y por cuál de las obras me quieren condenar? Ya estamos llegando a la etapa final, a la culminación, estamos llegando a la mitad de la semana 70 en el cronograma de Jesús. Y él dice, no, si no te queremos apedrear por las buenas obras, sino que te apedreamos, a lo cual él por supuesto que logra escabullir, porque te haces igual a Dios diciendo que eres hijo de Dios. Este concepto es el último que nos falta analizar en el Tanaj para entender la forma maravillosa cómo Jesús de Nazaret, como hijo de Dios, nos va a revelar con meridiana claridad esto del bien y del mal, bajo esta característica del Hijo de Dios.